Texas, 1942. En un pequeño pueblo polvoriento, donde el calor del desierto quemaba hasta los huesos, las apuestas de gallos eran más que un juego, eran honor, orgullo y supervivencia. Los galleros más temidos eran leyenda viva, sus nombres se susurraban entre los graneros y las calles polvorientas como si fueran mitos. Pero ningún gallero jamás había despertado tanto miedo como Jeremías el Águila, famoso por sus victorias imposibles y sus gallos negros como la noche, cuyo brillo de ojos rojos parecía presagiar desgracias. Se dice que todo comenzó cuando Jeremías, cansado de perder ante rivales arrogantes, recibió la visita de un anciano extraño, envuelto en sombras y con una sonrisa que parecía tallada por el mismo diablo. Ofreció a Jeremías un gallo único, de plumaje oscuro y aura sobrenatural, capaz de garantizarle victoria sin rival. A cambio, solo pidió un compromiso silencioso, un pacto que debía respetar sin condiciones. Pero, como todas las historias que involucran tratos con fuerzas invisibles, este pacto no era lo que parecía. Las primeras victorias del Gallo Negro fueron celebradas con júbilo, y Jeremías se convirtió en leyenda. Pero pronto, el aire del pueblo cambió, sombras se movían entre los graneros, y extraños lamentos rompían la noche. Vecinos comenzaron a desaparecer, y los que observaban al gallo en la arena juraban ver ojos brillando con un fuego que no pertenecía a este mundo. Algunos murmuraban que la criatura no solo peleaba por Jeremías, sino por algo mucho más oscuro, algo que reclamaba su precio con cada victoria. Y así comenzó la historia que aún hoy se susurra en Texas, la de un gallero que buscó poder, un gallo negro que no conoce misericordia y un pacto que puede arrastrar al hombre más valiente hacia un destino de terror absoluto. En aquel Texas polvoriento de 1942, los pueblos se sostenían entre el calor abrasador del desierto y las tradiciones que pasaban de generación en generación. Cada rincón tenía su historia, cada granero guardaba secretos, y cada gallo podía ser el protagonista de un triunfo o de una tragedia. Jeremías el Águila había escuchado esas historias toda su vida, pero nunca imaginó que alguna vez se convertiría en parte de ellas. Su fama como gallero crecía, y sus enemigos envidiaban la rapidez y fuerza de sus aves. Pero en su corazón había un deseo insaciable, no solo quería ganar, sino ser invencible. Una noche, mientras el viento del desierto agitaba las ramas de los viejos mezquites, apareció el anciano misterioso. Nadie sabía de dónde venía ni cómo conocía los secretos de Jeremías, pero sus ojos brillaban con un fuego que helaba la sangre. Entre sus manos, sostenía un gallo negro como la noche más profunda, con plumaje que parecía absorber la luz y ojos que ardían con un brillo sobrenatural. Con este gallo, dijo el anciano, ganarás todo, pero recuerda, cada victoria tiene un precio. Jeremías dudó, pero la ambición pudo más que el miedo. Firmó el pacto sin saber que aquel compromiso silencioso cambiaría su vida y la del pueblo para siempre. Los días siguientes fueron gloriosos. Cada pelea terminaba con su gallo alzando la cabeza triunfante, mientras el público aplaudía y celebraba. Sin embargo, pronto la euforia se mezcló con el miedo, sombras que se deslizaban entre los graneros, susurros de desapariciones inexplicables y ojos rojos que aparecían en los rincones más oscuros. Los vecinos murmuraban entre ellos, preguntándose si el gallo realmente pertenecía a este mundo, o si era un emisario del pacto que Jeremías había aceptado sin imaginar su verdadero costo. Y así comienza la leyenda, una historia de ambición, terror y un gallo negro que guarda secretos demasiado oscuros para ser olvidados. Si te atreves a descubrir los secretos de la maldición del gallo negro, dale like a este video y suscríbete para no perderte ninguna leyenda. Además, comenta de qué lugar estás viendo esta historia. ¿Crees que sobrevivirías a un pacto así? El sol del mediodía golpeaba con fuerza el pequeño pueblo de Dry Creek, Texas, un lugar olvidado por los mapas oficiales y donde el viento del desierto arrastraba polvo y rumores. Las casas de madera chirriaban con cada ráfaga y los gallos de los vecinos despertaban antes que la luz del sol. Allí, en un granero de tablas envejecidas, Jeremías el Águila, el gallero más famoso del condado, ajustaba la jaula de su ave favorita. Su reputación se extendía más allá del río Brazos. Hombres de pueblos vecinos hablaban con respeto y temor sobre sus victorias imposibles en las peleas de gallos. Pero a pesar de su fama, Jeremías sentía un vacío que ni la victoria ni el dinero podían llenar. Su ambición era más grande que su orgullo. No quería simplemente ganar, quería ser invencible, inmortalizar su nombre y demostrar que ningún rival podía superarlo. Los rumores decían que ya nadie en el condado podía vencerlo, pero Jeremías conocía su propia fragilidad y temía que un día, por descuido, un gallo rival destruyera todo lo que había construido. Una tarde, mientras revisaba el corral y sus aves picoteaban el polvo, apareció un anciano que parecía surgir de la nada.
Su rostro estaba cubierto por una sombra, y su presencia llenaba el aire de un frío inesperado. Sin decir palabra, el anciano extendió una mano arrugada y presentó un gallo negro como la noche, con plumaje que absorbía la luz y ojos rojos que parecían brillar con fuego propio. «Este es el que cambiará tu destino», dijo con voz áspera, casi un susurro que parecía venir del viento mismo. Jeremías retrocedió, pero la ambición lo empujó hacia adelante. Observó al gallo y, por un instante, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella ave no era normal. Emanaba una presencia que parecía viva, consciente de cada movimiento del mundo que la rodeaba. El anciano continuó: «Ganarás todo lo que desees, pero recuerda, cada victoria tiene un precio. Este es un pacto silencioso, una promesa que debes cumplir sin condiciones, porque romperla traerá consecuencias que ni siquiera imaginas». Jeremías tragó saliva. El aire del granero se volvió pesado, como si cada partícula de polvo estuviera cargada de presagio. Miró al gallo y, en un instante de ambición desmedida, extendió la mano para aceptar. Fue entonces que la sombra del anciano se desvaneció, dejando solo un silencio profundo y el crujido de la madera bajo los pies de Jeremías. Los primeros días con el gallo negro fueron gloriosos. Cada pelea terminaba con el ave alzando la cabeza triunfante, mientras el público aplaudía y los rivales se retiraban humillados. Jeremías sentía que su destino estaba finalmente bajo su control. Sin embargo, pronto notó que algo extraño ocurría. Cada vez que el gallo ganaba, un escalofrío recorría el pueblo, y los animales comenzaban a comportarse de manera extraña. Los perros aullaban sin razón, las gallinas se escondían y los caballos pataleaban mirando al horizonte con terror. Algunos vecinos comenzaron a murmurar entre sí sobre una presencia oscura que rondaba el granero por la noche, pero Jeremías, cegado por la codicia y la fama, ignoraba cualquier advertencia. Una noche, después de una victoria particularmente violenta en la pelea de gallos más esperada del condado, Jeremías regresó al granero y encontró al gallo negro quieto, con los ojos brillando intensamente. Sintió una presión en el pecho, como si el ave estuviera mirando no solo su alma, sino su destino entero. Fue entonces que escuchó el primer lamento, un grito humano que provenía del viejo molino, a la distancia. Corrió hacia allí, y lo que vio heló su sangre. Uno de los hombres que había apostado en la pelea anterior estaba desplomado en el suelo, con los ojos abiertos, congelado en una expresión de horror indescriptible. Nadie entendía qué había ocurrido, y Jeremías sintió que una parte de la advertencia del anciano comenzaba a manifestarse. Los días siguientes se volvieron cada vez más extraños. El gallo negro parecía conocer los movimientos de sus rivales antes de que estos reaccionaran, como si tuviera una inteligencia sobrenatural. Los vecinos, que antes lo respetaban y admiraban, comenzaron a mirarlo con recelo. Se contaban historias de desapariciones misteriosas, lamentos nocturnos y figuras sombrías que recorrían el desierto bajo la luz de la luna. Jeremías intentaba ignorarlas, convencido de que el precio de su poder valía cualquier riesgo, pero una sensación creciente de terror se apoderaba de su corazón. Una madrugada, mientras revisaba el corral, Jeremías vio algo que nunca olvidaría. La sombra del anciano apareció nuevamente, emergiendo de la niebla como si nunca hubiera estado ausente. «Recuerda lo que pactaste», dijo con voz profunda y grave. Jeremías, temblando, comprendió que el verdadero precio del gallo negro no era la fuerza ni las victorias, sino algo mucho más oscuro, algo que reclamaba su alma y la del pueblo entero. A partir de ese momento, Jeremías no solo debía luchar en la arena, debía enfrentarse a una maldición que lo seguiría hasta el fin de sus días, y tal vez más allá. El viento del desierto soplaba con fuerza mientras el gallo negro graznaba hacia la luna, y Jeremías supo, por primera vez, que la verdadera historia apenas comenzaba. La maldición del gallo negro había despertado, y con ella, un destino de terror que ningún hombre podría evitar. El sol se levantaba lentamente sobre Dry Creek, tiñendo de oro y rojo los polvorientos campos de Texas. Jeremías el águila despertó con un presentimiento extraño. El viento parecía susurrarle secretos, y los cimientos del pueblo crujían bajo el calor abrasador del desierto. Aún así, nada podía apartarlo de su ambición. El gallo negro, su nueva arma de poder, descansaba en la jaula con los ojos rojos brillando bajo la luz matinal. Jeremías sabía que aquel animal no era solo un ave, era un pacto hecho carne, un testigo silencioso de cada victoria y cada pecado. El día de la primera gran pelea llegó con rapidez. Los galleros del condado se reunieron en la arena improvisada, un círculo de tierra dura rodeado por viejos tablones y gradas improvisadas, mientras las familias del pueblo observaban expectantes. Los rumores sobre el gallo negro habían corrido como fuego,
Decían que podía anticipar los movimientos de cualquier adversario, que nunca perdía, y que sus ojos ardían con un fuego sobrenatural cuando la batalla estaba por comenzar. Jeremías lo soltó, y la criatura se movió con gracia y precisión imposible, atacando con fuerza y rapidez sobrenatural. Cada golpe del gallo parecía decidido por un cálculo imposible de comprender. Los espectadores contenían la respiración mientras el rival caía derrotado, herido y humillado. El júbilo llenó a Jeremías de satisfacción y orgullo. Su fama se disparó más allá de Drai Creek. Hombres de pueblos vecinos llegaron para desafiarlo, atraídos por la leyenda de un gallo negro invencible. Cada victoria reforzaba su confianza, pero también comenzaba a sembrar las primeras grietas de la maldición. Aquella misma noche, mientras regresaba a su granero, el viento trajo consigo un olor extraño, mezcla de hierro y tierra húmeda. Jeremías escuchó pasos detrás de él, pero cuando se giró, solo encontró sombras moviéndose entre los matorrales. Sus músculos se tensaron, algo estaba cambiando en el aire, algo que no podía explicar. Durante los días siguientes, las victorias continuaron. El gallo negro parecía imbatible, y Jeremías disfrutaba del respeto y la admiración que su fama le otorgaba. Sin embargo, los eventos extraños comenzaron a multiplicarse. Animales del pueblo se comportaban de manera anómala, los perros aullaban sin motivo, los caballos relinchaban mirando la nada, y las gallinas se apiñaban en los rincones más oscuros. Los vecinos comenzaron a murmurar sobre presencias invisibles que recorrían los patios y los graneros, y aunque algunos se burlaban, otros miraban a Jeremías con miedo, como si temieran lo que había traído a su comunidad. Una noche, mientras revisaba la jaula del gallo, Jeremías notó algo inquietante. Los ojos del ave parecían mirar más allá de la arena y los rivales, hacia algo invisible, hacia un lugar que él no podía ver. Sentía que el gallo entendía cada pensamiento y cada deseo suyo, y que su poder tenía un precio que aún no había descubierto por completo. Fue entonces que escuchó un susurro entre el viento, palabras antiguas, casi olvidadas, que hablaban de reglas y límites que no debía romper. Jeremías las ignoró, su ambición era más fuerte que el miedo. Los días de gloria continuaron, pero con cada victoria, pequeñas tragedias comenzaron a suceder. Uno de los hombres que había apostado contra él desapareció sin dejar rastro. Una familia vecina encontró a su perro muerto, con los ojos abiertos y una expresión de horror congelada en su rostro. La gente comenzó a murmurar sobre el gallo negro, sobre un pacto que ningún mortal podía comprender y sobre la sombra de un anciano que había desaparecido tras entregar el ave. Jeremías, aunque temeroso, se convencía de que nada podría detenerlo. Después de todo, la fuerza del gallo parecía sobrenatural, y cada victoria reforzaba la idea de que había alcanzado el poder absoluto. Pero el precio del pacto comenzó a hacerse evidente en otras formas. Jeremías notó que cada noche soñaba con el anciano, que su presencia aparecía entre los sueños como un recordatorio sombrío. En esos sueños, veía rostros humanos que se desvanecían, escuchaba gritos que nadie más podía oír, y sentía un dolor profundo que le atravesaba el pecho. Cada mañana despertaba con la sensación de que algo faltaba, aunque no podía determinar qué era. Su orgullo lo mantenía firme, pero una parte de él comenzaba a comprender que la maldición que había aceptado no se limitaba al gallo, era un vínculo que tocaba cada aspecto de su vida. La tensión en el pueblo aumentaba. Los vecinos observaban cómo Jeremías paseaba con el gallo negro entre las calles de Drai Creek, sus ojos rojos reflejando la luz de las lámparas de aceite y la luna llena. Algunos decían que podían ver figuras oscuras siguiendo al gallo, sombras que desaparecían cuando se intentaba mirarlas directamente. Otros afirmaban que escuchaban un graznido extraño, un sonido que no pertenecía a ninguna ave conocida, como un canto de advertencia o una amenaza. El miedo comenzó a enraizarse en el pueblo. Lo que antes era admiración se convertía en superstición, y los murmullos sobre el pacto de Jeremías se multiplicaban cada noche. Una tarde, Jeremías decidió enfrentar un desafío mayor. Un gallo de un pueblo vecino, conocido por su fuerza y agresividad, debía enfrentarse al gallo negro en la pelea más esperada del año. La arena se llenó de espectadores, todos conscientes de que presenciarían algo extraordinario. El gallo negro parecía comprender la importancia de ese momento. Su mirada roja destellaba, y sus movimientos eran tan precisos que parecían ensayados por fuerzas invisibles. Jeremías, por primera vez, sintió un estremecimiento de miedo, un reconocimiento de que su ambición había desatado algo que iba mucho más allá de su control. El combate fue intenso. Cada golpe, cada salto y cada picotazo se percibía como si el tiempo mismo se ralentizara. El gallo negro atacaba con rapidez imposible, anticipando cada movimiento del adversario, mientras el público contenía la respiración. Cuando el rival cayó, derrotado y maltrecho, un silencio sepulcral cubrió la arena.
Todos los ojos se volvieron hacia Jeremías, quien sostenía al gallo triunfante, y por un instante sintió un orgullo absoluto. Sin embargo, al volver la vista hacia las sombras de la multitud, creyó ver el rostro del anciano, sonriendo con un aire siniestro. Su advertencia había comenzado a cobrar forma. A partir de ese día, las cosas cambiaron para siempre. Jeremías ya no solo era un gallero, era el custodio de un poder oscuro que traía consigo muerte, desapariciones y susurros en la noche. Dry Creek dejó de ser un pueblo común. Se convirtió en un lugar donde el miedo y la superstición caminaban de la mano con la fama y la ambición. Jeremías comprendió que la maldición del gallo negro no era solo una historia de victorias. Era un pacto vivo, un contrato con fuerzas que ningún hombre podía controlar y que cada día pagaba un precio invisible por su ambición desmedida. El viento del desierto volvió a soplar con fuerza mientras el gallo negro graznaba hacia la luna, como si celebrara su victoria y recordara a todos que la historia de Jeremías apenas estaba comenzando. La ambición, el miedo y la muerte se habían unido en un ciclo implacable, y el pacto silencioso continuaría reclamando lo que le pertenecía, paso a paso, ave tras ave, noche tras noche. Los días siguientes a la gran victoria se tiñeron de una tensión que nadie podía ignorar. Dry Creek, antes un pueblo sencillo y polvoriento, se convirtió en un lugar donde los susurros recorrían cada calle y los vecinos cerraban puertas y ventanas con más fuerza que nunca. Jeremías el águila continuaba paseando con el gallo negro, orgulloso de su fama, pero un escalofrío creciente recorría su espalda. Cada victoria en la arena parecía invocar algo oscuro, invisible, que acechaba no solo al gallero sino a todo el pueblo. La primera desaparición ocurrió una noche de luna llena. Samuel, un joven del pueblo que había apostado contra Jeremías, salió de su casa rumbo al establo, pero nunca regresó. Su madre, angustiada, recorrió el desierto buscando a su hijo, pero solo encontró un rastro de plumas negras que se perdía en la oscuridad. La noticia se propagó rápidamente, y los vecinos comenzaron a mirar al gallo negro con miedo. Algunos decían que sus ojos rojos brillaban más intensamente cuando alguien estaba cerca de la muerte. Otros juraban escuchar su graznido sin que el ave estuviera cerca, como un anuncio de desgracia. Jeremías intentó ignorar las advertencias, convencido de que la fama y el poder valían cualquier sacrificio. Sin embargo, las desapariciones continuaron. Animales del pueblo aparecían muertos en circunstancias inexplicables, gallinas desplumadas, caballos con los ojos abiertos y perros con marcas extrañas en la piel. Cada vez que el gallo negro caminaba por el pueblo, una sensación de miedo profundo se apoderaba de los habitantes, y muchos comenzaron a cerrar sus negocios antes del atardecer, temiendo lo que podría aparecer en la noche. Una tarde, mientras revisaba la jaula del gallo, Jeremías notó algo inquietante. El ave parecía mirar más allá de la realidad, hacia un horizonte invisible. Los vecinos que lo observaban desde lejos aseguraban que podían ver sombras moviéndose entre las casas vacías, figuras que desaparecían cuando alguien intentaba acercarse. La gente comenzó a susurrar que el anciano que le entregó el gallo había dejado una marca, un pacto que reclamaba vidas y almas con cada triunfo de la criatura. El miedo creció cuando la esposa de Jeremías, Clara, desapareció misteriosamente durante una noche de tormenta. Jeremías buscó desesperado por el pueblo y el desierto, llamándola sin respuesta. Lo único que encontró fue un rastro de plumas negras cerca del granero, y un leve graznido que resonaba entre las paredes de madera, como si el gallo celebrara un premio oscuro. Jeremías sintió por primera vez la verdadera magnitud del pacto. Comprendió que su ambición había desatado fuerzas que no podía controlar y que la vida de sus seres queridos estaba en juego. El gallo negro, lejos de ser una simple ave, parecía tener voluntad propia. Durante las peleas, sus movimientos eran tan precisos que parecían ensayados por una mente superior. Pero fuera de la arena, su presencia se sentía omnipresente, ojos rojos que brillaban en la oscuridad, sombras que seguían a Jeremías y un graznido que se escuchaba incluso cuando no estaba cerca. Jeremías comenzó a preguntarse si el anciano no solo le había dado un gallo poderoso, sino también un vínculo con algo que pertenecía a otro mundo, un demonio disfrazado de ave. Los vecinos comenzaron a organizar reuniones clandestinas, discutiendo cómo librarse de la maldición que se cernía sobre el pueblo. Algunos decían que el gallo debía ser destruido antes de que reclamara más vidas. Otros afirmaban que cualquier intento de daño sería en vano, y que la única salida era cumplir con las condiciones del pacto. Jeremías, cada vez más aislado, sentía que la ambición que lo había llevado a la fama ahora lo atrapaba en una jaula más terrible que cualquier corral. Una noche, mientras el viento del desierto golpeaba las ventanas, Jeremías soñó con el anciano. En el sueño, su rostro estaba oculto por sombras, y su voz era un eco que parecía salir de todas partes a la vez. Cada victoria tiene un precio, Jeremías. Cada vida,
cada alma. No puedes escapar. Despertó sudando, con el corazón latiendo desbocado, y observó al gallo negro posado en su jaula. Los ojos del ave brillaban con un rojo intenso, como si supieran que Jeremías había comprendido demasiado. A partir de ese momento, Jeremías entendió que la maldición del gallo negro no era solo un mal augurio para los perdedores de la arena, era un juramento silencioso que reclamaba vidas humanas y controlaba el destino del pueblo. Cada triunfo en la arena significaba más miedo, más desapariciones y más tensión en Draí Creek. Jeremías ya no podía disfrutar de su fama. Cada día era una lucha entre el deseo de poder y el terror que lo rodeaba. El gallo negro no solo representaba la victoria, sino también la presencia constante de un pacto que había sellado con su ambición. Cada noche, el graznido del ave recordaba a Jeremías y a los habitantes que la historia de terror apenas comenzaba. Las sombras crecían, las plumas negras se multiplicaban, y el viento del desierto traía consigo los lamentos de aquellos que habían desaparecido. El precio de la ambición estaba claro. Draí Creek nunca volvería a ser el mismo, y el gallo negro se convertiría en una leyenda que ningún hombre podría ignorar. El amanecer en Draí Creek traía consigo un silencio inquietante, un aire pesado que se filtraba entre los callejones polvorientos y los graneros agrietados. El sol apenas podía atravesar la bruma que parecía haberse asentado sobre el pueblo desde hacía semanas. Jeremías el águila caminaba con pasos lentos hacia el corral, consciente de que cada mirada de los vecinos estaba cargada de temor y sospecha. Desde que el gallo negro llegó, Draí Creek ya no era un lugar seguro. Cada sombra podía esconder una amenaza y cada ruido nocturno parecía anunciar desgracias. El gallo negro permanecía quieto, con los ojos rojos brillando incluso en la penumbra. Jeremías lo observó y sintió una mezcla de orgullo y terror. Aquel animal, que había sido su llave a la fama y al poder, ahora era un recordatorio constante de la maldición que había aceptado. Las desapariciones continuaban, y el miedo se había convertido en un huésped permanente en cada hogar. Vecinos cerraban puertas y ventanas con clavos, y los niños eran escondidos antes del anochecer. Las historias sobre los que habían desaparecido se contaban en susurros, mientras Jeremías mantenía la esperanza de que podría controlar lo que había desatado. Una noche, mientras revisaba la arena donde se realizaban las peleas, Jeremías vio algo que lo hizo retroceder. Las sombras de los cuerpos desaparecidos se proyectaban en las paredes de madera como si siguieran viviendo en un mundo paralelo. Los animales también parecían afectados. Los caballos relinchaban sin motivo y las gallinas se apiñaban en los rincones, temblando. Incluso los perros del pueblo aullaban hacia la nada, como si percibieran algo que los humanos no podían ver. El gallo negro graznó con fuerza, y Jeremías sintió un estremecimiento que le recorrió la espalda. La maldición ya no solo afectaba al pueblo, sino a él mismo. A medida que pasaban los días, Jeremías intentaba comprender las reglas del pacto. Recordaba las palabras del anciano: cada victoria tiene un precio. Pero no había señales claras de cómo podía cumplirlas o evitarlas. Una tarde, en un intento desesperado por encontrar respuestas, recorrió el desierto hasta el viejo molino abandonado, un lugar que siempre había sido envuelto en supersticiones. Allí, entre la arena y las sombras, encontró símbolos extraños dibujados en la tierra y plumas negras dispersas como si alguien, o algo, las hubiera dejado como advertencia. Jeremías comprendió que el gallo no era simplemente un ave, era un mediador entre él y fuerzas invisibles que reclamaban su derecho. El miedo en Draí Creek creció de manera exponencial. Familias enteras comenzaron a abandonar el pueblo, incapaces de soportar el terror constante. Jeremías, aunque preocupado, no podía apartarse de su ambición. Cada pelea de gallos era más intensa que la anterior, y el gallo negro parecía cada vez más consciente de su poder. Sus movimientos eran precisos, casi calculados, y sus ojos rojos reflejaban un brillo que helaba la sangre. Los que observaban desde la arena afirmaban que el ave parecía anticipar cada acción del oponente, como si tuviera un conocimiento sobrenatural de todo lo que ocurría. Una noche, el anciano apareció de nuevo, emergiendo de la bruma como un espectro. Sus ojos brillaban con un fuego sombrío, y su voz resonaba en la mente de Jeremías. Has visto solo una parte, pero el precio está a punto de revelarse. Jeremías tembló, consciente de que las advertencias anteriores no eran suficientes. Esa noche, el gallo graznó de manera inusual, un sonido que hizo que todos en el pueblo despertaran y temieran por sus vidas. Jeremías comprendió que el pacto ya no era solo un acuerdo, era un contrato vivo, que cobraba con cada victoria y cada gesto de ambición. A medida que los días pasaban, Jeremías comenzó a notar cambios en sí mismo. Sus sueños se llenaron de visiones perturbadoras. El gallo negro aparecía en lugares imposibles, rodeado de sombras humanas que gritaban su nombre,
y cada vez que despertaba, sentía que su fuerza disminuía y su mente se debilitaba. La fama y la victoria ya no le traían alegría, solo una sensación de terror constante. El gallo negro, su compañero y verdugo, parecía disfrutar del miedo que generaba, y sus ojos rojos eran un recordatorio de que Jeremías había vendido su alma sin comprender las consecuencias. Los habitantes que aún permanecían en Drai Creek comenzaron a formar grupos para intentar protegerse. Colocaban amuletos, rezaban y evitaban salir al anochecer, pero nada podía detener el ciclo de terror que el gallo negro desataba. Jeremías se encontraba atrapado. Cada día que pasaba, el poder del ave crecía, al igual que la influencia de la maldición sobre su cuerpo y su mente. Comprendió que la ambición desmedida había abierto una puerta que ya no podía cerrarse, y que cada paso que daba solo lo acercaba más al destino que el anciano había prometido. Una tarde, Jeremías decidió enfrentar la realidad. Debía encontrar la manera de comprender el verdadero precio del pacto antes de que fuera demasiado tarde. Con el gallo negro a su lado, recorrió los límites del pueblo y el desierto, buscando señales, marcas o indicios que le permitieran comprender la naturaleza de la maldición. Cada paso estaba marcado por la tensión, y cada mirada hacia el ave le recordaba que el poder siempre tiene un precio. Jeremías sabía que su vida, y la del pueblo entero, pendían de un hilo, y que el gallo negro no solo representaba la victoria, era la encarnación del pacto que había firmado y que ahora reclamaba su tributo. El viento del desierto soplaba con fuerza mientras el gallo graznaba hacia la luna, como si celebrara la agonía de aquellos que aún quedaban. Jeremías entendió, por primera vez, que la verdadera historia de terror no era la fama ni las victorias en la arena, sino la maldición que lo había convertido en un hombre perseguido por fuerzas invisibles, donde cada victoria del gallo negro significaba un precio que no podía pagar. Drai Creek había cambiado para siempre, y la maldición del gallo negro se consolidaba, lista para arrastrar a todos hacia un destino de terror implacable. El amanecer en Drai Creek parecía diferente aquel día. Una neblina densa cubría el pueblo, como si la tierra misma intentara ocultar los horrores que se avecinaban. Jeremías el águila caminaba con pasos pesados hacia el granero, consciente de que el tiempo de la complacencia había terminado. Las desapariciones se habían multiplicado, y la tensión en los pocos habitantes que quedaban era palpable. Algunos se escondían, otros rezaban, y todos miraban al gallo negro con temor reverente. Jeremías sabía que la criatura había trascendido su papel como simple ave, ahora era la encarnación viva del pacto que había sellado, y cada movimiento de sus ojos rojos anunciaba un precio inminente. Durante las noches anteriores, Jeremías había tenido sueños terribles. Visiones de la muerte de sus seres queridos, de sombras humanas que emergían de la arena y de la risa siniestra del anciano lo habían perseguido hasta la extenuación. Cada despertar le recordaba que no podía escapar, la maldición lo acechaba, y el gallo negro era su vínculo directo con ella. El ave no solo representaba poder, sino juicio. Su victoria en la arena significaba la condena de alguien, y Jeremías estaba empezando a comprender que el pacto no era negociable. Esa tarde, el granero se llenó de un silencio pesado, roto solo por el viento que agitaba las tablas de madera. Jeremías colocó al gallo negro en el centro del corral, y una multitud de sombras se reunió a su alrededor, invisibles pero palpables. El aire estaba cargado de energía sobrenatural. El sol apenas lograba atravesar la neblina, y cada rayo parecía iluminar figuras que no pertenecían a este mundo. Jeremías recordó las advertencias del anciano: cada victoria tiene un precio. Ahora comprendía que las victorias que había celebrado eran, en realidad, la semilla de la tragedia que se avecinaba. La primera señal de que la maldición estaba alcanzando su clímax apareció cuando el gallo graznó con fuerza hacia la luna. Un sonido profundo, que retumbó en toda Drai Creek, pareció romper la realidad misma. Sombras se alzaron de la tierra, y los desaparecidos aparecieron como espectros, reclamando venganza o justicia. Jeremías retrocedió, incapaz de moverse, mientras los ojos del gallo negro brillaban intensamente, observando cada movimiento. Comprendió que ya no podía controlar nada. El pacto había cobrado vida propia. En un intento desesperado por romper la maldición, Jeremías corrió hacia el viejo molino, buscando los símbolos que había visto semanas atrás. La arena estaba marcada con plumas negras y extraños signos que brillaban débilmente bajo la neblina. Mientras los recorría, sintió que fuerzas invisibles lo empujaban hacia atrás, como si el pueblo entero conspirara contra él. Cada paso estaba lleno de dificultad, y cada mirada hacia el gallo recordaba que su ambición había desencadenado algo mucho más grande que él. El enfrentamiento final llegó cuando el gallo negro, en un momento de furia sobrenatural, se lanzó hacia Jeremías. Sus ojos rojos destellaban como brasas, y sus movimientos eran imposibles de anticipar. Jeremías gritó,
pero su voz se perdió entre el viento y el eco de las sombras. Sintió un dolor punzante recorrer su espalda y su corazón. Comprendió que el precio de cada victoria había llegado de manera inevitable. Los desaparecidos, ahora espectros visibles, rodeaban al gallo y a Jeremías, y el aire se llenó de un coro de lamentos y gritos que helaban la sangre. En un instante de claridad y desesperación, Jeremías recordó el consejo que alguna vez había ignorado. Aceptar el pacto no significaba solo obtener poder, sino reconocer su responsabilidad. Con un acto final de voluntad, se arrodilló frente al gallo negro y susurró palabras que resonaban con temor y respeto, un reconocimiento de que el poder y la ambición siempre tienen un precio. El gallo graznó una última vez, y en ese momento, el cielo pareció abrirse, la neblina se disipó y un silencio absoluto cubrió Drai Creek. Cuando Jeremías abrió los ojos, los espectros habían desaparecido. El pueblo, aunque devastado, comenzaba a recobrar la calma. El gallo negro permanecía inmóvil, sus ojos rojos apagándose lentamente, como si hubiera cumplido con su cometido. Jeremías comprendió que la maldición no había terminado por completo, pero que su aceptación y respeto por las fuerzas que había desatado habían evitado una catástrofe mayor. Cada victoria, cada desaparición y cada temor habían enseñado una lección que ningún hombre podía olvidar. La ambición sin límites lleva a destinos oscuros y pactos que nunca deben ser subestimados. Drai Creek nunca volvió a ser el mismo. Las historias sobre el gallo negro y Jeremías el águila se convirtieron en leyendas, contadas en susurros por generaciones. Aquellos que sobrevivieron recordaban los ojos rojos del gallo y la presencia del anciano como advertencia eterna. El poder tiene un precio, y algunas victorias no son verdaderamente tuyas hasta que pagas el tributo completo. Jeremías continuó viviendo, marcado por su experiencia, siempre consciente de que la maldición del gallo negro permanecía, esperando el próximo descuido, la próxima ambición que despertara su oscuro poder. Años después de aquellos días oscuros, Drai Creek permanecía en el mapa, pero solo como un recuerdo en la memoria de quienes sobrevivieron. Jeremías el águila ya no era el hombre que había buscado la gloria. Sus ojos reflejaban la experiencia de haber desafiado fuerzas que ningún mortal debía enfrentar. El gallo negro, aquella criatura que había sido su llave a la fama y su condena, había desaparecido sin dejar rastro, pero su presencia seguía flotando en el aire, perceptible para aquellos que aún recordaban los graznidos que rompían la noche. El pueblo nunca olvidó las sombras que recorrían las calles, las desapariciones misteriosas y los lamentos que acompañaban cada victoria en la arena. Los sobrevivientes contaban historias de ojos rojos que brillaban en la oscuridad y de un pacto que exigía respeto, recordando a todos que la ambición sin límites podía abrir puertas que era mejor dejar cerradas. Jeremías vivía con ese peso. Cada decisión, cada paso en el pueblo o en los campos, estaba marcado por el recuerdo del precio pagado y de las vidas reclamadas por la maldición. Los años pasaron, y aunque Drai Creek parecía tranquilo bajo el sol del desierto, quienes conocían la historia sabían que el gallo negro no había sido simplemente un ave. Era un recordatorio, un símbolo de que los pactos con fuerzas oscuras nunca se olvidan y que el poder siempre cobra su precio. Jeremías, envejecido y cansado, comprendió que la verdadera victoria no estaba en dominar la arena ni en ganar fama, sino en sobrevivir y respetar aquello que escapa a la comprensión humana. Y así, en las noches silenciosas, cuando el viento sopla entre los callejones y los graneros crujen bajo la luna, algunos juran escuchar un graznido distante, un recordatorio de que la maldición del gallo negro aún persiste. Porque en Drai Creek, las sombras nunca duermen y los pactos rotos dejan ecos que viajan por generaciones, recordando a todos que la ambición desmedida puede despertar horrores imposibles de olvidar.